que hay personas que se pasan toda la vida luchando por un propósito y cuando lo logran no lo pueden disfrutar? Porque lograr ese propósito le costó el matrimonio, la armonía con los hijos, le costó la salud, le costó todo. Entonces, cuando llega el momento de que ya se establece, Dios te muestra y te dice, mira, esto es lo que tú querías, lo lograste, pero mira lo que perdiste. Porque es que, hermano, hermana, separados de Dios no podemos hacer nada. Y para poder nosotros perseguir un objetivo que sea de bendición y el que verdaderamente tú y yo necesitamos, tenemos que identificar lo que está en el corazón de Dios, que es lo que hoy vamos a abrir, lo que está en el corazón de Dios y que vamos a ir sacando y descubriendo durante todo el 2025. Aquí está la clave, la pauta y el enfoque del Señor para todo este año que tenemos por delante. Inicio diciéndote que la unidad es central, tú y yo lo sabemos, para el desarrollo de cualquier proyecto. Cuando tú y yo estamos en unidad, podemos reflejar el carácter de Cristo. Nuestro Señor Jesús se mantuvo conectado al Padre. Y nosotros lo vemos a través de todos los evangelios. Siempre que llegaba un momento importante, el Señor iba en oración al Padre, pero en todo su caminar también utilizó la oración como parte central de su relación con Dios y de su vida. Y nuestro Señor Jesús nos demuestra con su gran victoria en la cruz que estar conectado al Padre es determinante para que tú y yo logremos cualquier objetivo en nuestra vida. Por lo tanto, hay 3 palabras claves que tú y yo tenemos que memorizar en este 2025. 3 palabras claves que serán fundamentales para que logremos cualquier objetivo que tenemos en el corazón y cualquier propósito que el Señor nos ha revelado. Primero, la unidad. Segundo, reflejar. Y tercero, conexión. ¿Por qué la unidad? Porque la unidad nos mantiene fortalecidos, enfocados, listos para cualquier reto. ¿Por qué reflejar? Porque si logramos todo, pero no estamos reflejando el carácter de Cristo, pues es incompleto que se va a sentir nuestro corazón. Porque en Cristo es cuando tú y yo nos sentimos completos, satisfechos. ¿Y por qué conexión? Porque la conexión con el reino nos da autoridad, nos da bendición, nos da ayuda, nos garantiza que tengamos todo lo que vamos a necesitar día tras día y que ese regalo que hoy estamos abriendo comience a cobrar el propósito que tú y yo tenemos que aprender y que tenemos que identificar. Acompáñame a Hechos, capítulo 2, versículo 1, donde la palabra de Dios dice que el día de Pentecostés, un día muy importante dentro de la cultura y la vida del pueblo de Israel, ese día de Pentecostés sucedió algo importante. Todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, así como tú y yo hoy nos encontramos en un momento importante de nuestra vida. Quiero que sepas que el momento en el que te encuentras hoy es determinante para el resto del propósito que Dios desea cumplir contigo. Tú estás en la edad oportuna, en la condición óptima, con la claridad necesaria, y hoy recibes la confirmación directa para que te puedas extender a lo que tienes delante. Estás en el momento justo donde Dios te quería para revelarte lo importante que tenía para ti, para comisionarte, para depositarte una gran responsabilidad en tus manos. Y yo lo que anhelo con todo mi corazón es que tú lo sepas administrar. Estás en el momento clave, oportuno, determinante, más importante de la historia de tu vida. Y de esta decisión que hoy tú y yo tenemos que tomar, depende el resto de nuestra vida y dónde nos vamos a encontrar en la eternidad. En la condición que vamos a entrar en esa eternidad. En la conformidad con Dios que vamos a entrar en esa eternidad.
Porque no nos podemos quedar a medias, no nos podemos conformar. No podemos pasar por alto que todo el trabajo, el esfuerzo, la dedicación que el Señor ha manifestado como alfarero, formando nuestro carácter, supliendo a nuestra vida la frescura necesaria, quitando de nosotros todas las impurezas, para que llegáramos a este momento en la condición óptima y Él nos pueda entonces declarar, entregar esa bendición que tiene para nuestra vida y decirnos, yo quiero que con esto saques el mejor provecho. Mira si estamos en un momento importante y determinante. Y yo sé que a modo personal, a nivel laboral tú lo sientes, tú sabes que estás en un momento clave. Tú sabes que a nivel familiar se han dado cosas que es definitivamente el momento clave. Tú sabes que en tu corazón se han estado definiendo situaciones, has tenido inquietudes, procesos, pérdidas, que te demuestra que estás en el momento clave. Mira, te tocó perder relaciones claves en el 2024, pero Dios fue muy riguroso, porque el alfarero, aunque al barro le cueste, cuando encuentra una rama, una piedra, una impureza, la tiene que desprender. Porque lo que pasa con el barro cuando entra al horno, que si tiene alguna piedra, alguna rama, que el alfarero para no molestar el barro no la desprendió, cuando llegue el calor de la prueba estalla, se rompe el barro, se echa a perder. El Señor se ha encargado de hacernos atravesar por ese valle de dificultad y tú y yo no podemos ahora echarlo a perder. Yo no te puedo decir que lo peor pasó, o lo más difícil pasó, o lo más complicado pasó. Cada día trae su afán. Lo que sí te aseguro es que todo lo que ha pasado no se puede tirar por la borda. Que todo lo que ha pasado cumple un propósito. Y que hoy definitivamente estamos mucho más cerca de cuando empezamos. Y que no podemos darnos por vencidos. Entonces, ¿qué hace el alfarero con el barro cuando está muy saturado? Pues siempre tiene agua cerca, la toma en sus manos y lo rocea. Tú sabes que es el inicio de año, estamos recibiendo ese rocío del Señor que vuelve y humedece la masa, porque si el alfarero sigue, además de que se maltrata las manos, porque se va resecando ese barro, también el barro se va llenando de poros y esa porosidad y esa resequedad, entonces no se une y no logra darle ninguna forma al barro. Y Dios sabe que hay un nivel de presión hasta el cual nosotros podemos soportar. Y hemos soportado mucho. Pero el Señor te dice, tú no estás solo, yo sigo dándole forma. Tú eres esa vasija especial que yo estoy moldeando. Y el Señor ha querido alegrarnos con ese rocío del agua, humedeciendo sus manos para darnos esa condición que podamos seguir tomando forma y que no sintamos que es demasiado riguroso. Pero si tú y yo queremos seguir sintiendo, experimentando ese mismo rocío, esa misma humectación del Señor, necesitamos permitir que su obra continúe. Necesitamos corresponder ese amor del Señor que está dándole forma a nuestro carácter. Ahora te lo explico con detalles específicos. Tú y yo hemos estado, por ejemplo, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en unidad. Unidad es tener un propósito, un interés común. Y estamos en la iglesia por diferentes motivos. Estamos en la casa, en el matrimonio, por diferentes motivos. Estamos con los hijos por diferentes motivos. Pero el Señor te dice hoy, los hijos son el reflejo de lo que los padres somos. Claro, los hijos manifiestan su carácter y tienen sus etapas, pero ellos siempre van a ser un espejo. Y en la manera en la que nosotros nos comportamos, ellos van a ir siguiendo nuestros pasos.
Y no es demasiado tarde, no pienses que es demasiado tarde. Siempre estamos a tiempo porque para Dios nada es imposible. Estamos en las mejores manos, pero no podemos perder más tiempo. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Con el matrimonio puede que te sientas agotado, cansado, que las presiones hayan sido muy fuertes. A nivel personal, tus cargas también pueden ser muy fuertes. Los procesos laborales. Y estamos en un equipo, estamos rodeados de personas, estamos compartiendo con personas con las cuales estamos unidos. Pero Dios, que conoce el corazón, te dice en este día, yo no quiero que solamente estés, yo quiero que seas. Yo no solamente quiero que hagas acto de presencia. Hay que tragar, Carlos, ¿verdad que sí? Porque no es fácil. No es fácil el compromiso. El Señor te está diciendo, te ha tocado unidad, pero yo ahora quiero manifestar armonía. Dice la Biblia que en Hechos 2, el Espíritu Santo llegó a manifestarse el día de Pentecostés y ellos estaban unánimes. Pero la unidad que el Espíritu Santo quería para manifestarse era la unidad en armonía. Tú puedes estar casado, casada, con hijos, pero no necesariamente disfrutar de armonía, porque la armonía es una relación de paz. La armonía es cordialidad. Entonces, yo no hago nada con estar, por ejemplo, formando parte de un equipo, estando presente, cumpliendo mi trabajo, pero yo llego y no saludo. Yo estoy, pero no soy. Porque lo que estamos diciéndonos a nosotros mismos, hay que soportar un día más, un día más. Y yo voy a lograr mi objetivo. ¿Cuál? Irme. Sí, porque yo estoy ganando experiencia en el momento. ¿Qué tú vas a hacer en el momento? Dime, defíneme ese momento que tú estás esperando. Que voy a poner mi proyecto. ¿Y tú sabes qué va a pasar cuando tú pongas tu proyecto? Los que lleguen no te van a saludar, aunque tú no digas amén. ¿Tú sabes por qué? Te lo explico. Nosotros somos el producto de lo que expresamos. Nosotros lo que vemos en el ambiente es lo que estamos comunicando. Y nosotros siempre vamos a atraer lo mismo que estamos comunicando. Y si tú y yo queremos ver los cambios, tenemos que ser amorosos, cordiales. Tenemos que entender el propósito que hay en cada proceso. Si tú no sales de ese lugar, ok, tú tienes un proyecto de salir, lograr una meta, tú lo vas a lograr en el nombre de Jesús, pero tú tienes que cerrar ese ciclo manifestando que tú eres totalmente diferente para que cuando entres en esa nueva etapa, tú no recibas lo mismo que te causó dolor en el otro lugar. En relaciones como el matrimonio, nos toca obligatoriamente llevar una relación de paz y eso cuesta. Y es una muerte, pero es una muerte, escúchalo bien. No es que hoy tú te sentaste y te reconciliaste, es diariamente que tú tienes que morir. Me gusta la frase que dicen algunos que dan charlas sobre la armonía matrimonial, y es que ellos citan que diariamente se escogen mutuamente, escogen amarse, deciden amarse, pero diariamente. Tú diariamente tienes que amar a tus hijos y es una decisión. El amor es una decisión. Y no importa que no diga amén, porque Juan 15:14 y Juan 14:15 me dice que el amor es una decisión. ¿Por qué? Porque el Señor dice, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Es una decisión. Él no dijo si ustedes lo sienten, porque ellos ninguno iban a sentirlo. Si es por lo que los discípulos sentían, el ministerio del Señor hubiese sido un fracaso. Pero Él les dijo, no es lo que ustedes sienten, es lo que tienen que hacer. Lo que sienten, óyelo, lo que sienten, déjenmelo a mí. Lo que sienten, déjenmelo a mí.
Ahora, lo que tienen que hacer, háganlo ustedes. Y el Señor en este día te está diciendo, lo que te toca en el 2025, hazlo, pero lo que tú sientes, déjamelo a mí. Que yo te voy a hacer entender. Entonces, tú tienes que tener en el ministerio una relación de paz. En el ministerio se tiene que mirar a los ojos. Cuando usted habla, se tiene que mirar a los ojos. Me gustó que yo fui a saludar a mi hermano y cuando yo llegué donde él, recuerda cuando nos saludamos, no, tú te pusiste de pie y él me dio un abrazo porque los caballeros se ponen de pie, aunque usted no diga amén. Entonces, si yo tengo un trato cordial, todo este ambiente, muchas gracias, se va a reproducir entre nosotros. Tú tienes que ser cordial con tus hijos. Tú tienes que ser cordial en el ministerio. Tú tienes que ser cordial en el matrimonio. No de por sentado, que dormimos juntos todos los días. No, buenos días, una sonrisa, un buen trato. Hacer el esfuerzo, porque diariamente esto se va comprometiendo. Entonces nosotros damos por sentado que las cosas deben suceder, pero el éxito es producto de un equilibrio entre la unidad y la armonía. Estoy aquí porque tengo un propósito, tengo un interés, pero yo tengo que ser amable, tengo que ser intencional, tengo que ser cordial. Y el Señor logró mantener ese equilibrio. Dice Hechos 2:46 que ellos adoraban juntos en el templo. Ese era su ministerio, ¿verdad? Ellos adoraban juntos en el templo, pero también el Espíritu Santo de manera muy sabia dice, y partían el pan en las casas. Entonces, ellos trabajaban juntos, pero también tenían paz en su relación. Porque en la cultura judía, compartir el pan, la cena, en la casa, era un acto de cordialidad. Porque invitarte a mi mesa y sentarte y brindarte el almuerzo, la comida, era una manifestación de cordialidad, de paz. Tú y yo tenemos que buscar la ocasión, la manera de lograr esto en nuestras relaciones en este 2025. Cuando tú hables y te diriges para dar un mensaje importante, aunque estés muy molesto y enojado, no puedes hablar arreglando la cama. Porque yo te lo dije y que esto no se hace así. El esposo te está observando y ese lenguaje corporal le está comunicando a él un mensaje y viceversa. Y nosotros no podemos seguir así. Si tú vas a lograr un propósito, tienes que mirar a los ojos, tienes que ser intencional, tienes que ser cordial. Tiene que haber una comunicación, una relación de paz, un entendimiento. Porque en la iglesia adoraban juntos, en el templo, se reunían en las casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Ahí no había pugilato, rechazos, porque quien estaba gobernando era el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es el que gobierna nuestras relaciones, tenemos nosotros que ser intencionales. Te tengo un pronóstico para el 2025. Y tú lo puedes consultar, buscar y te vas a dar cuenta que vamos a coincidir. ¿Cuál es el pronóstico a nivel general para este 2025 como sociedad que tenemos en la región y en el resto del mundo? Sencillo. Tenemos procesos políticos delicados. Tenemos conflictos entre naciones. Tenemos una crisis climática. Tenemos retos económicos. Tenemos en boga la inteligencia artificial y su impacto. Algunos dicen muy positivos, otros dicen muy negativos. Y también tenemos algo muy importante que nos interesa a todos. Y es un gran progreso de la Iglesia de Cristo. Pero el progreso de la Iglesia de Cristo no es igual a lo que nosotros quizás estamos pensando. Recuerda que el ensanchamiento de la Iglesia de Cristo se relaciona con vidas transformadas. Ya lo demás, recuérdate a quién se lo dejamos. A Dios, que Él lo manifiesta como Él quiere. Pero sí hay un gran progreso para la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en el momento clave de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo, nuestro Señor, no viene por una novia derrotada. Viene por una novia hermosa, preparada, lista, gozosa,
que lo está esperando con ansias, independientemente de lo que te mencioné, conflictos a nivel general, en lo político, entre naciones, el clima, lo económico. Vamos a oír muchas cosas de la inteligencia artificial y todo eso. No te dejes distraer. Cristo viene. No te dejes distraer. Ebenecer, hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. No te dejes distraer con el mensaje del ambiente. Aunque la gente prefiera menos servicios en la semana y que sean más cortos, porque es lo que la gente quiere, el Señor aún así hará crecer su iglesia de una manera sobrenatural. Aunque todos nos estamos encaminando a una fe digital, donde esto cada vez más marcado, el Señor no va a permitir que la iglesia pierda el calor humano, el toque. La iglesia no es por primera vez que entra en una etapa de dificultad y de reto, y siempre ha triunfado, porque el Señor dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra su iglesia. Y si tú lo quieres, dar un aplauso al que todo lo puede, que es el que sostiene nuestras vidas. Amén. Lo que el Señor sí nos hace saber en Efesios 5, verso 15, es que debemos tener cuidado en la manera que vivimos. Es lo que el Señor nos pide. ¿Qué nos pide el Señor en este tiempo? Él dice, yo me voy a ocupar de añadirte todo. Lo único que te pido, iglesia, es que cuides cómo vives. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días que vienen, ¿cómo son? Son malos. Los días que vienen no son buenos, pero no te faltará nada. El Señor te ha dicho, no estás solo. El Señor te ha dicho, este es un tiempo de crecimiento para mi iglesia, independientemente de todo lo que suceda alrededor. El Señor te guarda, te guía, te suple, no tengas miedo, porque día tras día tú vas a descubrir la provisión que Dios tiene para ti. No te confundas, no dejes que las circunstancias alteren el gozo de tu corazón. Y si decae tu gozo, pues nosotros tenemos herramientas para que se active. ¿Por qué se desconecta la gente? ¿Por qué se desmotiva la gente? Porque aparta la mirada del Señor. Y el enemigo sabe cómo desmotivar al pueblo de Dios. ¿Qué hace el enemigo? Te pone muchas cosas. No te pone cosas malas, pero comienza a debilitar tu fe quitándote la atención del Señor. Para que una vez tú estés débil, te da la estocada. ¿Qué hizo el enemigo con nuestro Señor Jesucristo? Dice la Biblia que inmediatamente Jesús fue bautizado, el Señor, el Espíritu Santo, lo llevó al desierto y allí Satanás tentó al Señor. Pero fueron 40 días. Pero él no lo tentó desde el día 1. La Biblia no dice eso. Si lees detenidamente, Satanás, que el Señor lo reprenda, esperó que tuviera hambre, debilitado y que no tuviera fuerzas. Y empezó la tentación. No fue de inicio, porque él venía de las aguas del bautismo. ¿Cómo estaba? Fortalecido. Del cielo se escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado. Confirmación del Padre. El Espíritu Santo descendió como paloma. Y Juan lo declaró, aquí está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo delante de nosotros. Los discípulos de Juan abandonaron a Juan y le siguieron. Ya fue el momento clave del inicio del ministerio. Entonces, cuando llegó el momento clave, ¡pam!, llega la tentación. Y en el desierto Satanás lo tentó, pero cuando él tenía hambre. El enemigo no va a venir contra nosotros ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. Sino cuando llegue el calor. ¿Cuándo llega el calor? Por ahí es que aprieta y uno dice, pero ¿y cuándo se acaba este año? Uno se desespera y pierde el gozo y lo pierde todo. Y el cuerpo comienza a enfermar y toda la situación, porque el enemigo sabe cuándo atacar. Ahora, ¿en qué estamos nosotros? Iniciando devocionales, leyendo. Y esa Biblia está así con resaltador verdecito. Y comenzamos a leer, como haría mi hija Camila, color amarillo, color verde. Nosotros estamos así ahora. Después lo que encontremos, después sin lápiz, después sin separador. Después decimos, ¿y dónde me quedé? Ya ni sabemos y hasta que dejamos de leer la Biblia. Entonces, cuando dejamos de leer la Biblia y viene el cansancio, el agotamiento, se presenta la serpiente.
El Señor tuvo una gran victoria en la tentación, porque no se dio. Y dice la Biblia que le decía como, escrito está, venció. Pero la Biblia dice algo maravilloso. Dice que Satanás, cuando Jesús lo venció en las tentaciones, se apartó de él por un rato. Se apartó de él por un tiempo. O sea que el ataque volvía. El Señor lo reprenda. Pero como nosotros, Jesús tuvo esas tentaciones, nosotros tenemos procesos políticos, guerras, inteligencia artificial, temas económicos, temas en la familia, temas en el trabajo. ¿Cómo nosotros nos defendemos? El Señor te dice, aprovecha el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y entramos en el momento crucial del mensaje. En Hechos, cuando llega el Pentecostés, no se manifiesta sin que se diera algo puntual. Nunca podemos pasar por alto las señales que nos da la palabra. El Espíritu Santo presenta el Pentecostés, pero no sin antes sustituir a Judas. ¿Por qué? ¿Por qué era importante sustituir a Judas? ¿Por qué era importante que buscaran a un sustituto? Todo pudo continuar y sobre la marcha, porque el apóstol Pablo llega apenas en el capítulo 9. Antes era el perseguidor, pero en ese capítulo 9 da su testimonio y todo. O sea que después siguieron añadiéndose hombres y mujeres extraordinarias. Priscila, Lidia, mujeres con un potencial crucial para el desarrollo de la iglesia, hombres maravillosos que sirvieron al Señor, pero no empezó sin que se sustituyera a Judas, porque Dios siempre cierra los ciclos, Dios siempre cierra los procesos. Ellos no podían seguir caminando con esa herida en el corazón, porque hay algo que debemos entender. Los discípulos no estaban bien. Cuando alguien pierde algo o pierde algo importante, sufre. Los discípulos tenían tiempo compartiendo. Y miren cómo Pedro lo expresa. Dice Hechos 1:17 que Pedro declaró, Judas era uno de nosotros. ¿Cómo ellos lo veían? Ellos nunca pensaron que Judas iba a traicionar a Jesús. Porque nosotros vemos a Judas que nos hablan de él y uno inmediatamente siente rechazo natural porque sabe lo que hizo Judas. Hay un pastor muy famoso en Seattle que se llama Judas Smith. Y yo digo, wow, pero yo le quisiera preguntar si no ha sido difícil vivir con ese nombre. Pero el hermano de Jesús, Judas. Judas era un nombre muy común. Pero el tema es que aunque Judas afectó el nombre, no es un mal nombre. Pero inmediatamente pensamos en Judas, hay un proceso cerebral que se genera, un rechazo natural, hay una predisposición. Los discípulos dijeron de Judas que él era uno de nosotros. ¿Cómo ellos lo veían? Como parte de ellos. Y oye lo que dice Pedro. Y participó con nosotros en el ministerio. Oración, sanidad, servicio, todo. Él era parte. Pero Pedro no se queda con eso. Dice que Judas terminó donde tenía que llegar. Lo que no podía quedarse, la posición vacía, porque asimismo en el ministerio, en el testimonio, en la consideración de ellos, ellos estaban afectados. Tú y yo venimos del 2024. El Señor te está diciendo hoy, oye, lo que tanto te dije, ciérralo. Ciérralo. Porque no puedo iniciar el Pentecostés que tengo para ti hasta que no se dé el cierre. Judas se tiene que sustituir. El Espíritu Santo hizo cosas gloriosas. Yo nunca he estado de acuerdo en que se diga los hechos de los apóstoles. Los apóstoles ahí no hicieron nada. Los hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. El Espíritu Santo hizo cosas grandiosas, pero no empezó hasta que no se terminó el caso de Judas.
¿Y por qué razón? Porque el Salmo 109, verso 108 dice proféticamente que sean cortos sus días y que otro tome su lugar. Se tenía que cumplir una profecía. Entonces el Espíritu Santo le está dando cierre a un proceso profético, pero también había una realidad. ¿Cuál es ese peso que hay en tu corazón? Óyeme, no lo racionalices, ciérralo. Tienes que cerrarlo, porque mientras te mantengas racionalizándolo, si Dios te dijo que tienes que vaciar ese closet, suéltalo. Si Dios te dice que tienes que remover esa pared, túmbala. No te apegues, no te aferres a lo temporal. Si hubo una marca en tu corazón, eso no te deja dormir. Eso no te deja vivir. Entonces el Señor te dice, tienes que soltar, hay que soltar a Judas. Los discípulos decían, Él participó con nosotros, era parte de nosotros. Pero el Señor le recuerda a través del Espíritu Santo, oye, se tiene que pasar esa página. Tienes que cerrar el ciclo. Otro, entonces, que tome su lugar. Que otro tome su lugar. Entonces, dice la Biblia que habían dos candidatos, porque todos los discípulos se ponen de acuerdo y dicen, si vamos a considerar a alguien para que tome el lugar de Judas, tiene que ser alguien, como dice el verso 21, que estaba con nosotros todo el tiempo mientras viajábamos con el Señor Jesús. Desde el día en que Juan lo bautizó, miren cómo marcó su mente y su corazón el bautismo. Desde el día que Juan lo bautizó hasta el momento en que fue tomado entre nosotros. O sea, que tenía que ser alguien que haya visto a Jesús, que haya aprendido con él y que haya visto el bautismo y que haya participado de la ascensión como un momento de consagración para el liderazgo de la iglesia. Y habían dos candidatos potables. José, llamado el Justo, y Matías. Ellos tiraron suerte para ser imparciales y era una costumbre dentro del pueblo de Israel, una manera de ser imparcial y no señalar a uno a otro porque ambos candidatos reunían las condiciones. Entonces, cuando echaron suerte, salió ganador Matías. Matías tomó el lugar de Judas. Entonces aquí viene la pregunta que yo le digo al Señor, ¿por qué Matías? ¿Por qué seleccionaste a Matías y no a José? ¿Qué tenía José y qué tenía Matías? ¿Y qué tuviste en él? ¿Qué tuviste en él para seleccionarlo? ¿Qué tenía que hacer Matías que no pudo haber hecho José? ¿Por qué él? Claramente, Hechos 1:24 nos dice que todos los que estaban en ese trabajo, en esa labor, oraron y dijeron, oh Señor, tú conoces todo corazón. Muéstranos cuál de estos hombres, o José o Matías, echaron suerte y salió Matías. ¿Por qué Matías? Aquí viene el sentido que el Señor me permite compartir con ustedes. Ellos venían de un proceso duro. Les tocó ver la traición y la muerte de Jesús, no un líder, Dios. Ellos estaban tan afectados, tanto por el sacrificio de Jesús como todos los procesos que les tocó vivir, esconderse, huir, y lo que venía por delante, ellos sabían que no era nada fácil, que Jesús estuvo con ellos manifestándose, dándoles fortaleza, dice la Biblia en el libro de Hechos, hasta su partida. Ellos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo y en ese interín el Señor conforta sus corazones porque vienen de un proceso muy duro, una gran pérdida. Entonces Matías representa lo que Dios está haciendo hoy con nosotros. Hoy tú te vas con esto en tu corazón. Dios no seleccionó a Matías porque era mejor que José. Lo que pasa es que Matías es un mensaje para la iglesia. Matías significa regalo de Dios. Y Dios, por la fidelidad, la determinación, la honra,
la adoración. Ellos permanecieron juntos y unánimes en un momento crítico. Entonces Dios con Matías le dice, la restitución es mi bendición, mi respuesta sobre ustedes. Matías significa regalo de Dios, y después del proceso duro, Dios tiene para ti su regalo. Dios tiene para ti su respuesta. Dios tiene para ti su bendición. Cada uno de nosotros necesita una respuesta. Y mira, no la contamines, no la condiciones, no mutiles la respuesta de Dios. Deja que Dios se glorifique. Porque inmediatamente yo dije esto, tú dijiste mi sanidad, mi situación financiera. Es natural porque estamos viviendo una realidad. Y pasamos de un año a otro, y este es nuestro Judas, es nuestra pérdida, es nuestro sacrificio, es nuestro dolor. Pero Dios no quiere que le pongamos nombre, no quiere que mutilemos ni condicionemos su respuesta. Deja que Él te sorprenda. Lo que sí te digo hoy es que el Matías de Dios para tu vida, el regalo de Dios para tu vida, supera por mucho las expectativas que tú y yo podamos tener. Y dice la Biblia que inmediatamente llegó Matías, el día de Pentecostés, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y como llama de fuego lo encendió a todos, y las personas los veían iluminados, los veían resplandecientes, los veían ungidos, como Dios te va a exponer y te va a presentar y te va a bendecir y te va a fortalecer en este 2025. En el nombre de Jesús, porque es la respuesta que Dios tiene para ti. Matías nos representa a nosotros, y es un Matías lo que Dios anda buscando. Alguien que ande con Jesús, que esté bautizado en el Espíritu, sumergido en la presencia de Dios y con un corazón limpio. Por eso presentaron a José, el justo, y por eso presentaron a Matías, el regalo de Dios. Entonces, lo que Dios tiene para ti, su pronóstico para este 2025, no tiene nada que ver con que hay un golpe, una pérdida, un estremecimiento negativo. Dios tiene para ti un regalo, una respuesta. Y tú y yo solamente tenemos que poner nuestra mirada en Él. Solamente tenemos que esperar en Él, confiar en Él y mantenernos como Matías, que dice la Biblia que anduvo con Jesús, porque fueron los requisitos. Anduvo con Jesús. Con esto nos tenemos que identificar. Fue bautizado en el mismo bautismo de Jesús. O sea que estaba sumergido en la presencia de Dios. Juan el Bautista era un ministro autorizado por Dios para ungir personas, y por eso lo hacía, como logró hacerlo. Y lo más importante, Matías tenía un corazón limpio. Tú y yo tenemos por delante un futuro, como ustedes pueden ver en pantalla, lleno de esperanza. Tú no estás solo. Dios desea premiar tu vida con armonía. Así que los matrimonios reciben una bendición fresca de las manos del alfarero en este día para humectar tu fe. Pero no solamente los matrimonios. Todo aquel que se ha mantenido fiel al Señor recibe su Matías, recibe su regalo, su respuesta de Dios. Y Dios tiene para ti ese compañero idóneo. Dios tiene para ti esa compañera idónea. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que Dios se muestra, con cierre. Pero no podemos seguir nosotros esperando lo que hemos definido en nuestra mente. Deja que Dios te bendiga, deja que Dios te sorprenda. No mutiles el propósito de Dios. No rechaces el propósito de Dios. Y yo cierro el mensaje haciéndote una pregunta. ¿A quién tú decides imitar en este 2025? ¿A Judas, que se dio por vencido? Los demás no eran mejor que Judas. Lamentablemente Judas se dio por vencido, se entregó, se dio ante la tentación y no hubo retorno para él. ¿Imitamos a Judas
o imitamos a Matías, que permaneció? Y Matías no suplantó, sino que ocupó el lugar que le correspondía. Y Dios tiene un lugar perfecto para ti. Dios tiene esa posición idónea para ti, esa condición, de acuerdo al tamaño, a la dimensión de tu necesidad, será la respuesta de Dios para tu vida y un chin más. El Señor tiene mucho más. Tú quieres que sea más específico, pero es que Dios dice, es que es un regalo. Ya tú lo tienes, ahora te toca reconocerlo, recibirlo, vivirlo. No lo mutiles, no lo condiciones, no lo contamines. Deja que Dios te sorprenda, deja que Dios te bendiga. El Señor entregó a Matías, pero fue todo sobrenatural y poderoso lo que sucedió a partir de ese día. Y Él no le entregó a nadie un mapa, le entregó una brújula. Y a través de esa brújula, diariamente, ellos se levantaban y caminaban en esa dirección que el Señor tenía para sus vidas. Yo te invito a que te pongas de pie donde estás. Esta bendición es para ti y deseo que la recibas con todo tu corazón. En esta mañana de primicia, en este domingo de primicia, la respuesta que Dios tiene para tu necesidad, para tu corazón, lo que tú entiendes que Dios está tratando contigo, yo te invito a que cierres tus ojos. Y lo que tú entiendes que Dios está tratando contigo, yo deseo que tú le pongas nombre, que tú lo identifiques, que hagas este ejercicio de fe. Recuerda que Jesús encontraba personas y le preguntaba, ¿qué tú quieres que haga por ti? Si el Señor se presentara en este día y te preguntara, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué tú quieres que haga por ti? Dice la Biblia en Juan, capítulo 2, que Jesús no tenía necesidad de que nadie le informara acerca de nadie, porque Él conocía muy bien a todas las personas. Cuando Jesús te pregunta, no es porque Él no sabe. Él te lo pregunta porque tú y yo tenemos que ser intencionales en este día. Tenemos que reconocer, tenemos que valorar. Hay algo que tú y yo tenemos que entregar. Sea un temor, sea una necesidad, sea una duda. El Señor te dice, no dudes. Y hay algo importante. Y esto es profético. Dios te coloca en el lado correcto del Pentecostés. Porque quizás hasta este día habías estado con la carga y el vacío de Judas. Ellos eran 12, se quedaron siendo 11, había un vacío. Y esto no reprueba a nadie, porque Dios puede estar trabajándolo por etapas o puede ser un gran proceso que nos ha tocado enfrentar en la vida. Como Dios lo haya querido hacer, lo que tengo para ti, con toda certeza, es que hoy Él te coloca en el lado correcto del Pentecostés. ¿Cuál es el lado correcto del Pentecostés? Tú no vas a estar antes del día de Pentecostés, cuando todavía los discípulos estaban con el vacío, adoloridos. El Señor hoy te lleva al lado donde hemos recibido el regalo, lo tenemos que destapar y ir sacando de esa gran bendición que el Señor nos entrega todo lo que Él ha preparado para nuestra vida. Y ahí con tus ojos cerrados, por cuanto tú has elegido ser el regalo de Dios, has decidido ser el Matías, has decidido recibir la respuesta, el Señor en este día te bendice con las siguientes palabras. Si el Espíritu Santo está aquí,
para que recibas esto. Y yo como siervo de Cristo, en el nombre de Jesús, declaro y te bendigo, diciéndote, tú eres del Señor. Y del Señor es la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es de Él. Este es su reino. Y tú eres su heredero, su hijo, su hija, a quien hoy Él bendice porque le adoras por encima de todas las cosas. Por cuanto por el Espíritu has andado con Jesús y has atravesado muchos valles y sombras, por cuanto has sido bautizado en el Espíritu Santo y tienes un corazón para Él, te bendigo, para que seas bendición en este 2025, para que vivas bajo la unción y la libertad del Señor y puedas tener el corazón dispuesto, la mente dispuesta para participar y recibir lo que el Señor tiene para ti. El Señor te dice en este día que Él te bendice más allá de lo que tú estabas esperando. Si tú estabas esperando porque estaba esa enfermedad en tu piel, si tú estabas esperando porque había un temor en tu corazón, si tú estabas esperando porque había una pérdida, un gran dolor en tu corazón, si estabas esperando porque había incertidumbre, si estabas esperando porque había un vacío, hoy el Señor te dice, tú eres mi Matías, tú eres un regalo. Y yo en ti deposito todo lo que hace falta para que tú puedas fluir, para que tú puedas recibir, para que tú puedas estar preparado. El Señor viene por su Espíritu en este día llenando vacíos del alma, que se han manifestado en discusiones, en divisiones, en un dolor muy profundo. Por eso te decía, después de todo este duro proceso, que tú le puedes poner tiempo, Dios tiene para ti un regalo. Y así con las manos abiertas delante de Él, el Señor ha despojado todo peso, toda carga, todo lo que te impedía. Él hoy deposita en esas manos maravillosas que tú tienes ese regalo que Él tiene para ti. En el nombre de Jesús, atesóralo, ese regalo. Claro que el Señor te está dando la respuesta. Claro que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón desde el inicio de este encuentro. Claro que el Señor ha preparado con todo detalle un encuentro hermoso para que tú te deleites en Él. Eso es tuyo. Y el Señor te dice mucho más, mucho más. Mucho más de lo que me pediste, mucho más de lo que necesitabas. Mucho más. El Señor te había preparado porque hay cosas que Él tenía que remover y Él las tomó de repente, las tomó y nos despojó. Pero hoy tú sientes manos libres para adorar. Manos libres, no te confundas, no te confundas. Que Dios no divide, Dios une, Dios sana, Dios restaura. Y lo que tiene que quitar, Él lo quita, pero lo que tiene que restaurar, Él lo va a restaurar. Y lo que Él tiene que reponer, lo va a reponer. Y tú has intentado hacerlo en buena intención. Dios conoce tu corazón. Pero Él le dijo a la samaritana, tus esfuerzos han sido infructuosos. Yo tengo para ti agua viva.
y tú no tendrás sed jamás. Porque la respuesta de Dios es mucho mayor de lo que tú y yo podemos esperar. Si hay en ti un corazón agradecido, levanta tus manos como nunca antes. Tú las has levantado y adora al Señor con todo tu corazón. Porque quiero que sepas que Dios pone hoy su mirada. El Señor pone hoy su mirada en ti, sobre ti, para bendecirte. Dios pone su mirada sobre ti porque tú le perteneces. Como nunca antes la has podido levantar y con toda libertad. Tú puedes mirar la pantalla, así Dios te quiere en el 2025. Como está esa persona con sus manos levantadas en libertad, olvidándote de lo que queda detrás, de lo que queda delante, de las pruebas de mañana, del temor que tú dices, va a empezar el mes y yo no estaba listo. El Señor te dice, tú naciste listo, porque desde antes de la fundación del mundo yo tenía mi mirada puesta sobre ti. Y te tocó perder, pero no perdiste nada porque era parte del propósito. Pero Él está contigo. Él está contigo y te fortalece. Él está contigo y te da nuevas fuerzas. Y Él tiene su mirada puesta sobre ti. Porque el Señor bendice a aquel cuyo corazón es completamente suyo. Y Él te da fuerza más allá de la que tú podías pensar. Y te llevó a ese lugar, te llevó a esa condición porque quería intimar contigo y te alejó de todos. Pero quizás no habías entendido que era su voz la que tú necesitabas escuchar, porque Él dejó que Elías se adentrara en el desierto y en el desierto calmó su sed, alimentó su hambre, y cuando estuvo Elías calmado, pues él escuchó la voz de Dios en el silbo apacible, y el Señor quiere que escuche su voz en ese silbo apacible, en ese momento de calma. Él destapa tus oídos y libera tus sentidos físicos y espirituales para que tú puedas entender que te llevó a lo más profundo del desierto para hablar a tu corazón y para que recibieras esa majestuosa libertad que Él tiene para ti. Y como levantó a Juan en el desierto y como usó a todos sus hijos y a todas sus hijas, Él hoy te levanta y levanta tus manos con confianza y te dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada en quien yo pongo mi mirada para fortalecer, para bendecir. Y tú y yo correspondemos ese amor adorándole con todo el corazón. Y le adoramos y le bendecimos y abrimos nuestros labios para adorarle. Decláralo con toda tu confianza, iglesia. Haz tuya esta alabanza. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.